Bueno, a sus órdenes, aquí estoy. Bueno, en cuanto sucedió el terremoto, 20 minutos, media hora aproximadamente después, estaba yo ya en el colegio, en el examen. Lo primero que fue aterrador. Era la hora de la salida, de tal manera que ya estaban llegando algunos papás. Ya cuando no se podía entrar, se sacaban algunos niños por algunas áreas, pero estaba totalmente el frente del colegio cerrado, no había manera, estaba colapsado. Veíamos a 2 metros la jardinera de la azotea del edificio. Ese edificio está estructurado abajo, estaba parte de la dirección, estaba una área para recibir a los niños, arriba había un auditorio, un pequeño auditorio, arriba había otra área y arriba había una azotea. De tal manera que esas losas estaban ya enfrente de nosotros, veíamos la jardinera del último piso. Por la parte de hasta abajo se lograron sacar algunos pequeños porque se quedó como una burbuja. Sin embargo, se tuvo que demoler, tumbar una barda del lado sur del colegio para ya poder entrar. Voy a tratar de ser muy breve, pero lo que digo es absolutamente la verdad, sin ningún interés de mi parte más que se conozca la verdad. Eh, fue aterrador, había polvo, había histeria, algunos niños heridos ya se estaban canalizando, los papás estaban a la comunicación con nosotros para tratar de llegar, algunos papás ya teníamos 4 o 5 cuerpecitos enfrente del colegio, en una casa que por cierto generalmente teníamos problemas con esta vecina, pero finalmente se abrieron las puertas, ahí se pusieron algunos cuerpecitos, después por el otro lado empezamos a meter algunos chicos de la secundaria, algunas personas, estoy hablando de cuerpos, y de heridos, sin duda, empezaron a llegar la Cruz Roja, etcétera, y estábamos consiguiendo sábanas entre los vecinos para envolver estos cuerpecitos. Algunos chiquitos, hubo muchos decesos en el grado segundo año, niños de 7 años, porque ellos estaban en el área de computación, que era un laboratorio que estaba hasta arriba. Cuando ellos se disponían a bajar, todavía no estaba el terremoto, ya iban bajando, se suscita el terremoto, avanzan y la escalera se colapsa. Es por eso que hubo tantos chiquitos muertos de segundo. Se colapsa la escalera. Una niñita fue olvidada en este laboratorio. Ella está con vida. Yo ya hablé directamente con su mamá. En el otro lado, a la directora la sacaron lesionada, tenía una lesión en la sien, se la llevaron, pero pronto la vi que regresó y estaba involucrada en el tema del rescate, en el tema de apoyar. El papá de la profesora también se lo llevaron, muy lesionado de la cara, con algunas lesiones, se lo llevaron, él regresó hasta el otro día. Mi intervención no tiene el propósito de defender a nadie, solamente decir la verdad y ustedes saquen conclusiones. Ahora, el tema es, ¿de dónde surge Sofía? ¿Cómo nace Sofía? Quiero que sepan que estábamos con las listas, hablando a los hospitales, hablando a CEMEFO, hablando a todas partes, canalizando los cuerpos. Algunos papás no podían llegar por el tráfico y ya teníamos a su niño allí, envuelto en una sábana y muerto. Algunos otros niños ya estaban en custodia de otros adultos. Era un verdadero caos. En el transcurso de la tarde, fue una pesadilla, fue estar atendiendo gente. Durante ya la tarde-noche era que ya estábamos enterados que ya se habían recogido algunos cuerpos. Después de horas, después de una noche larga, de horas de seguir buscando cuerpos, buscando gente con vida, etcétera, teníamos una confusión y teníamos las listas que me llegaban papeles de todas partes, listas con papelillos anotando un nombre, llegaban la gente a preguntar por algún familiar, familiares lejanos, es decir, primos o tíos que preguntaban por algún niño y que no habían podido comunicarse con los familiares, con los padres directos del niño. Ya les decíamos, está en tal hospital, o si el niño ya estaba muerto, pues con todas las reservas estábamos manejando esa información. Se nos hicieron 50 hojas de anotaciones, de papelillos, me pasaron hojas de adentro, de atrás de los escombros. Es mentira, y lo digo categóricamente, no es cierto que sea un pastel impenetrable, es una estructura que dejó muchas cápsulas adentro, muchas cápsulas de aire, lugares del auditorio, por ejemplo, hay una cápsula ahí, en la parte de abajo había una cooperativa, que era un salón de concreto, un cuadro de concreto, que ahí se usaba, antiguamente se usaba como cooperativa, y quedó ese lugar como para almacenar mochilas. Ese lugar no puede estar aplastado. Hay muchos espacios que tienen aproximadamente 1 metro por 50 centímetros. Ahora, otra cosa importantísima, a esa hora frecuentemente nos visitaban personas, visitaban el colegio personas, gente de la cooperativa,
proveedores de diferentes cosas. Generalmente había más de 10 personas en esa zona, en la zona de la dirección, gente externa que no son del colegio. Había una señora que tenía 5 años aproximadamente vendiendo quesos, que se sentaba con su niña justamente enfrente de la puerta, ponía una hielera, ahí sentaba a su niña y se ponía a vender quesos a todos los padres de familia. Siempre también tuvimos el temor, porque no nos ha contactado directamente, por lo menos a mí. Hay gente que no tenemos documentada. En relación a las listas de los niños, del docente, de los empleados de limpieza, etcétera, ya las teníamos cotejadas y íbamos descartando. Teníamos los rubros de los niños fallecidos, de los niños heridos, de los niños ya a salvo en casa o en casa de algún familiar. Hubo un momento en que ya no teníamos, teníamos casi la certeza, en un 90%, de que teníamos la ubicación exacta de cada uno de los chicos. ¿Qué pasó? Visualicen esto, por favor, y quiero en este momento pedir absoluto respeto para la tragedia que estamos viviendo. Hubo un momento en el que estábamos por diferentes flancos, en diferentes agujeros, la geografía del colegio estaba irreconocible, no había por dónde. Tuvimos que abrir un boquete por la secundaria para poder acceder a la secundaria, porque no había cómo entrar. Entonces, en diferentes lugares por donde se podía entrar a estas cápsulas, a estos lugares, había gente buscando. El papá de una niña que lo conozco, que amo tiernamente a su hija, estaba en un punto en particular tratando de sacar a su hija en el punto de las escaleras. Llegó un momento en que nos encontraron a la niña en otro lado, el cuerpecito de la niña, se lo llevaron al CEMEFO de Tlalpan, no digo los nombres por respeto, se canaliza a la mamá al CEMEFO de Tlalpan, y el señor seguía buscando a su niña en ese mismo punto. Tenía muchísimas horas, una noche completa y más horas buscando a su hija. Tenía las yemas de los dedos destrozadas, estaba desesperado. Tuvimos que contenerlo, acercarlo y canalizarlo al CEMEFO de Tlalpan para que fuera a recoger el cuerpo de su niña. Esa era la tragedia. Al otro día, durante el día, estábamos prácticamente encafetados, o sea, nadie quería comer, mucha comida se nos echó a perder, la gente hermosamente traía comida, pero la gente no quería comer. Lo único que hacíamos era estar tomando café y café. Quiero que sepan, visualícenlo, imaginen un campo de guerra, con sábanas con sangre en el piso, como montamos un cuarto gris, que es donde estuvimos concentrando los cadáveres. Cuando se llevaban algún cadáver, cambiábamos la sábana empapada en sangre, es real, y poníamos sábanas limpias y poniendo hielo. Esa es una realidad. En ese contexto, sí, en un lugar empezó a salir el nombre de Sofía. Es que acá está una niña que se llama Sofía. Buscábamos las listas de las Sofías. Tenía yo un equipo de voluntarios revisando las listas y palomeando y tratando de ubicar a los familiares de la niña Sofía. En otro lugar estaban buscando a otra persona, en otro lugar salía otra información. Estábamos en un caos. Ya todos, sin comer, sin dormir. Yo vi literalmente a mi derecha, lo puedo acreditar cabalmente, un bombero, un señorón, un hombre que cayó fulminado al piso. Tuvieron de atenderlo, sí, porque estaba desmayado, no había dormido, no había comido. La gente, los doctores que llegaron, los voluntarios que llegaron en el entorno, en la poligonal del colegio, estaban atendiendo a los voluntarios, a los soldados, a la gente que estaba herida. O sea, serían la ceja, se lastimaban un pie, se contracturaban la espalda, en fin, esas eran las atenciones en ese momento. ¿Qué pasó? Siguió pertinaz, constante el nombre de Sofía. Un jovencito muy delgadito entraba y salía, era el único que cabía por uno de los huecos. Después nos acercamos al centro de mando donde estaba el señor Aurelio y el almirante, otras personas, le explicamos varias veces, dije, yo ya tengo aquí las listas, prácticamente tenemos el 95% de los niños ubicados, pero nos dicen que allá hay una niña que se llama Sofía. Surge este nombre, señores, escúchenlo por favor, surge en un clamor, en una bandera de búsqueda de vida. No importa Juanita, Sofía, Nicolasa, no es el nombre, es un fenómeno que se dio aquí entre nosotros. Llegó un momento en que era nuestra única forma de esperanza. Yo hablaba con mi gente, decía, nos esperamos, nos vamos a esperar por Sofía. Sofía no existe, señores, Sofía es un concepto, es lo que nos dio una bandera para seguir vivos, para no dormir durante horas y horas.
Sí, ver cómo estos chiquitos, amiguitos de mi hija, estaban muertos, los estaban llevando, y mi hija, ya hablándome, papá, encontraron en fin, no voy a caer en esa situación, pero quiero que sepan que no importa quién es Sofía, ayúdenme a enderezar esa situación, eso no importa. Finalmente estaban psicóticos, estaban neuróticos, estaban como quieran, estaba la gente encafetada, me decían cosas absurdas, decíamos, oye, escucha lo que estás diciendo. Estaban ya prácticamente diciendo sin dormir, horas sin dormir, con puro café, sin comer, después llovió tremendamente y mojados. Entonces, el único limitativo que teníamos, lo único que podía ayudarnos era ese concepto. Probablemente sabíamos, sí, que teníamos completos a los niños, pero eso ya no importaba. Lo importante era seguir que nos apoyara el ejército, que tuviéramos a la gente. Llegaron unos extranjeros, yo fui a hablar personalmente con ellos, nos dijeron, parece que hay vida, tenemos indicios de que hay vida. ¿Qué vida? ¿Vida de Sofía? No, no sabemos quién es, pero hay vida, igual es otra clase de vida, no sé, un animal, algo así. Ahora, tenemos la sospecha, se lo digo con toda responsabilidad, había visitas a esa hora de diferente índole. Entonces, en nuestras listas no garantizaban que ya no hubiera allí alguna persona. En este momento estoy aquí frente al colegio, justamente frente al colegio, y es factible, lo digo con toda objetividad, que sí haya una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque había algún vendedor, porque pudo haber habido una madre que pidió permiso para entrar al baño, porque pudo haber entrado alguien a entregar algo a la cooperativa. O sea, sería muy irresponsable decir que nuestras listas descartan la vida en ese lugar. No es posible. Ahora, ¿qué contexto quiero que imaginen? Teníamos velando a niños, informando a familiares ajenos, lejanos que llegaban a preguntar por un niño que se estaba velando. Teníamos niños en hospitales, teníamos niños en su casa, preguntando también. Hubo un momento que teníamos que ya no tomar llamadas de gente que sabíamos que estaba bien, solo se contestaba, ¿está bien? ¿Su niño está bien? Perfecto, gracias. No podíamos dar más informes. Se nos hizo una carpeta, afortunadamente hubo gente que me apoyaron, y hicimos los enlistados. Subimos repetidas veces con la almirante a explicarle esta situación. Hablé con varios reporteros, unos de National Geographic, con varios, les explicamos la situación. Nuestra prioridad estaba muy clara la prioridad, no era andar indagando si íbamos a hacer una mentira o no, si íbamos a inventar algo. Nadie tenía cabeza para inventar algo, ¿sí? Era inaudito ponerse a fraguar en ese momento una mentira de ese tamaño. Teníamos niños en el cuarto gris, que está a 6 metros de donde estábamos nosotros. No cabe la posibilidad de fraguar una mentira de ese tamaño, sería más que diabólico. Entiendo la desconfianza que tenemos con nuestras autoridades, entiendo lo que hemos sufrido como pueblo, lo entiendo, pero no cabe la menor duda de que no hubo una maquinación para crear a Sofía. Sentíamos que tal vez no existía Sofía, pero Sofía nada más era el nombre y sigue siendo tal vez el nombre de que alguien que esté allí. Escuché una persona que habló con Carmen y decía que su esposo anduvo recorriendo. Eso es falso, no se podía recorrer esa zona, es un campo de guerra, señores. Hay varillas, hay fierros. Yo les doy mi nombre, soy el investigador Ibn Joder. Pueden investigar y hablar conmigo el que quiera, no oculto mi nombre. Era imposible recorrer esas horas. También conozco el colegio totalmente, ¿sí? Sé las áreas que están vulnerables, si nos sacaron fue porque verdaderamente se estaba colapsando el resto del colegio. Yo le dije al almirante, oiga, esa zona se nos puede venir abajo, y tiene reporteros ahí metidos. Fue una irresponsabilidad tenerlos allí, debieron haberlos sacado inmediatamente. Salieron, regresó don Enrique, el dueño de la escuela, el lesionado, allí estuvo. No voy a defender a nadie ni voy a hablar bien de nadie, porque mi objetivo no es ese. Voy a decir únicamente la verdad. Ni agradecimientos para nadie. Concretamente, gracias a ese concepto, y espero que los investigadores lo investiguen, sí, recuerdo como un ponchito en el 86, nos dio fuerza para estar aquí, señores, y para seguir aquí, y aquí estoy. Sé que muy probablemente no haya ninguna Sofía, es muy probablemente haya una visita, una persona, lo que sea. Lo importante es que aquí estamos, sí, ahorita nos tienen blindado, yo tengo afortunadamente el acceso, nos tienen blindado por el ejército todo el colegio. La familia ha estado aquí, estuvieron aquí acampando, aquí nos llovió en la noche tremendamente. Entonces, yo les suplico, les ruego, en memoria de esos chiquitos, que los conocí, que respeten esta situación y que digan con toda claridad que haya sido lo que haya sido de Sofía, Juanita, lo que quieran. Finalmente nos dio fuerza, señores, pero
Todavía ayer en la tarde yo veía gente que no había dormido, que seguía aquí. O sea, la comida se echaba a perder porque no querían comer, teníamos que obligar, le dije a los voluntarios, obliguen a que coman, que muerdan el sándwich y tiren lo demás, tienen que comer algo, porque nadie quería comer, ¿sí? Ahora, entiendan esto, el papá de una niña estaba en una área, en el lado el lado norte, ¿sí? Del colegio, el lado norte, ahí estaba buscando a su niña, y teníamos a la niña en el lado sureste, en un área muy cercana al cuarto gris. Posteriormente la niña estaba en el CEMEFO, ¿sí? Toda la desorganización, porque la hubo, todo el descontrol, porque lo hubo, no era más que porque era un infierno del Dante esta situación, sacando con mis manos sábanas empapadas en cuajarones de sangre. Esa es la verdad, señores. Les suplico, por favor, que consideren esto y hagan un análisis. ¿Y qué nos puede dar esta situación? Pues que tiene que haber gente organizada, que tiene que haber gente que tenga la voluntad y la intención de llegar a organizar estas fuerzas sociales que se dan y que no hacen a veces más que entorpecer. Debe haber líderes, gente que verdaderamente tenga la capacidad de organizar grupos de personas para hacer cosas eficaces y eficientes. Debe haber una manera de estar en comunicación. No teníamos comunicación. Solamente estábamos comunicados pobremente, los teléfonos nos duraron muy poco tiempo, teníamos que ir corriendo, mandábamos a alguien a la casa de un niño, mandábamos a la casa de otro niño y estábamos desesperados buscando tener ya una información total. Cuando ya tuvimos el 100% de esta información, aquí la tengo en mis manos, en mi mano izquierda está la carpeta, no teníamos todavía la certeza y sería muy temerario decir yo que ahí no hay vida, eso sería muy temerario. Quienes recorrieron todo el colegio, no se podía caminar entre rocas, piedras, hubo muchos soldados, muchos voluntarios lesionados que salían o cortados o lastimados, era imposible que alguien haya hecho un recorrido y que diga motu propio, no, fíjense que creen, ya vi, no hay vida, eso es estúpido, sí, hay cápsulas abajo, hay gente, está aquí el ejército, yo voy a entrar ahorita a la zona de mando, sí, y quedo a sus órdenes, y la única consigna que les ruego, les suplico es, respeten la dignidad de estos niños, y no investiguen si es Sofía o no es Sofía, eso no importa, lo importante es que hay que reconstruir la vida de amigos míos que perdieron a sus niños de 7 años, señores, esa es la verdad, les suplico que consideren esto, Carmen, por favor. Ivin, déjame preguntarte algunas cosas. Ivin Jauregard, investigador que está relacionado con la comunidad del Colegio Repsamen, según nos has planteado esta mañana, tú dices, no importa el nombre de Sofía, se convirtió en un concepto, fue un impulso para nosotros para seguir buscando, y déjame preguntarte, en el momento en que ustedes completan la lista de los niños y de las niñas, porque estoy entendiendo que así ocurrió, en un censo que ustedes tenían, pudieron ver qué niños lograron salir, ya los identificaron, pudieron rescatar tristemente los cuerpos de los niños que fallecieron y lograron completar la lista de los niños inscritos en el colegio, ¿cierto? Así es. Y nos mandaron listas, muchas listas. Teníamos listas de exalumnos, listas de niños anteriores, etcétera. Cualquier indicio que pudiera dar lugar a rescatar ese nombre, porque teníamos inclusive un apellido, ¿sí? Lo cual obviamente ya no lo voy a decir. Adelante, Carmen. Bueno, aquí entonces, vamos por partes, Ivin. Tú dices, entonces, en algún punto, ojalá que nos puedas precisar en qué momento tuvieron la precisión de que los niños fallecidos o vivos ya estaban completos según los registros de la escuela. ¿En qué momento sucedió esto? Bueno, ¿ya? ¿Sí? Bueno. Vamos por partes. ¿En qué momento, Ivin, supieron que el número total de niños registrados en la escuela estaba completo, fallecidos o rescatados vivos? Bueno, no puedo dar la hora exacta. Más o menos. Todavía bueno, fue ayer, temprano, no recuerdo, entiendan por favor, yo no he dormido, tengo pero lo que sí les puedo decir algo muy claro. En el momento que teníamos al 99% de la certeza de la ubicación de los niños, fui a hablar yo personalmente con el almirante que estaba aquí, fui a hablar con el señor Aurelio, que estaba aquí, que aquí estuvo todo el tiempo allá arriba, y fue a hablar con otras personas y fue a hablar inclusive con reporteros. Hablé con ellos, les expliqué, a ver, aquí tengo las listas, tenemos esta situación. Entonces ellos me preguntaban, ¿usted tiene la certeza de que ahí no hay una niña? No tengo esa certeza. Tengo la certeza de que todos los alumnos que estaban dentro del colegio a la hora que se sucedió esta situación, los tenemos ubicados con sus papás o etcétera.
Eso se los dijimos. Le dije claramente, yo subí a hablar por eso con el almirante y con el señor Aurelio, sí, que lo digo con todo respeto, no me es simpático, pero aquí estuvo el señor, ahí estuvo, todo el tiempo, sí. Fui a hablar con él, le expliqué, vean las listas, las revisamos, las seguimos manejando, pero no era algo que se pudiera manejar como una nota de periodística. Teníamos a la gente que sí se acercaba y me decía, ¿por qué van a dejar ya a Sofía? ¿Por qué ya nos vamos y van a dejar a Sofía? Todo el tiempo estaba ese tema, ¿sí? No podíamos determinar, ¿sí? Con toda certeza que no hubiera una Sofía externa. Sí, no sabemos cómo se llama una señora que vendía aquí afuera y que se apostaba abajo de ese sitio, no sabíamos cómo se llamaba, era una niña como de 9 años que se sentaba en una hielera y su mamá se ponía a vender ahí cosas, ¿sí? Y el lugar por el que se estaba accediendo para buscar a la supuesta Sofía, curiosamente a plomo estaba abajo más o menos de donde estaba esa zona, entonces no teníamos la certeza, no, usted mismo, nadie que esté allí tiene la certeza de qué está pasando o qué pasó. Lo único que quiero que quede claro es que no hubo una mala intención aquí de nadie, lo digo con toda razón, de nadie de los que estaban aquí adentro, nunca la hubo, nadie, ¿sí? Lo digo con respeto, el almirante no me es simpático, ¿sí? Yo le hablaba de tú y a mí no me, y lo estaba tratando yo con toda la autoridad moral que me daba estar allí, viendo a los niños. El otro señor, Aurelio también, y sin embargo, toda la gente que estuvo en este campo de guerra, todos hicieron lo mejor que pudieron, dieron de su parte, ¿sí? Todos sin excepción, lo digo con total autoridad, toda la gente, todos los que se involucraron, la pobre gente que llegó a los entornos para traernos comida, todos, nadie aquí fraguó, vamos a hacer esta pillería, vamos a maltratar a la población, inventando un personaje, eso no es cierto, fue un fenómeno social que se dio. Cuando ya le informé yo directamente, se lo dije a una reportera de televisión, le dije, ¿usted ya vio a los padres de la dichosa Sofía que está usted mencionando? ¿Ya los vio? Me dijo, no, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Sí? Esa mujer estuvo también, ¿sí? No hay nadie aquí que pudiera haber fraguado una monstruosidad, una aberración de ese tamaño, señores. Se los digo, toda la gente que estuvimos, todos dentro del colegio actuamos de buena fe, y me consta, y no defiendo a nadie porque no es mi interés, no me importa defender a nadie, aquí nadie se puede llevar una medalla de nada, esto es una tragedia, pero entiendan que era un campo de guerra, sigue siendo un campo de guerra, una situación catastrófica de muerte, de sangre, de niños muertos, es eso lo que estábamos viviendo. ¿Por qué se van a ver si Sofía o no Sofía? Eso no importa, señores. Están en esta conversación Ivin Jarvet, como te dije hace un momento. Llover, señora Carmen, es llover, como bueno, de llover de lluvia. Perfecto, Llover, así como se oye, Llover, se escribe Jaurvet, ¿cierto? Jaubert, y se pronuncia Llover. Ajá, perfecto. Adelante. Ivin Llobert. Está acá con nosotros, como te conté hace un momento, Genaro Villamil, colega periodista de la revista Proceso, y estábamos también en conversación con Elena Meneses, académica y experta en temas digitales y de redes. Y bueno, al surgir la posibilidad de hablar, Ivin, contigo, les pedí a ellos que te incorporáramos en este testimonio. Estábamos analizando precisamente este tema. ¿Te parece bien que podamos escuchar también lo que ellos puedan decir acerca de lo que has planteado? Y vamos analizando, vamos revisando esto que nos dices, planteando que Sofía surgió en un contexto como este, que Sofía se convirtió en un concepto, que no había claridad de que hubiera una tal Sofía y que lo que aquí ha pasado es de otra naturaleza. Déjame ver qué nos dice Genaro Villamil. Déjeme hacerle un comentario. Estoy yo aquí en el colegio, estoy rodeado de policías y soldados, solamente le ruego que sean breves y que mi participación también la hagan breve. Porque adelante, Ivin, sí. Breve, te escuchamos favor, a Genaro Villamil y te escuchamos a ti. Y, Genaro. Sí. Es muy conmovedora la versión de don Ivin Llobert. Yo creo que evidentemente eso se debió haber dicho, así de sencillo, así de honesto, así de claro. Desgraciadamente hubo una confusión que se volvió una bola gigantesca en términos mediáticos. Entiendo perfectamente que en este tipo de circunstancias se necesite de un símbolo, se necesite de un nombre, se necesite de la idea de la vida. La idea de la vida es lo que hay que defender.
más allá de la idea de una especie de reality, ¿no? Y creo que efectivamente ustedes merecen todo nuestro apoyo y el respeto, porque no es nada fácil enfrentar lo que ustedes han enfrentado. Eh, ¿Algún comentario? ahora, a A ver, ver, número uno, Ivin, no Ivin, es adelante, Ivin. conmovedora, no es conmovedora, no es algo conmovedor, no estoy haciendo una presentación ante ustedes, es algo desgarrador y es la verdad. Número uno. Número dos, agradezco su participación y lo espero aquí. Diga que viene conmigo, lo espero en el Sambors que está aquí y entre conmigo. Vamos a darle café y comida a esta gente y ayúdenme el que quiera. Ahora, tampoco es un símbolo, ¿sí? No agarramos una banderita y nos quitan a la Virgen de Guadalupe y nos morimos, no es eso. Fue una circunstancia circunstancial en un campo de guerra, donde hay 1000 voluntades, donde hay 1000 voces. Los expertos que investiguen qué pasó, qué fenómeno se dio en la mente de la gente que estaba aquí, horas de no dormir y solamente tomar café y qué pasó, ellos que investiguen, ¿sí? No es que yo viera que tenían esgrimiendo la bandera de la Virgencita de no sé dónde, no era eso, señores. Era un fenómeno personal de cada uno, a motu propio, cada uno estaba viviendo su experiencia, ¿sí? No es que nos pusimos de acuerdo para agarrar una banderita, ¿sí? Entonces, sigo escuchando, sigo respondiendo y reitero con respeto absoluto, por favor. Marilena Meneses, ¿qué dices de todo esto? Bueno, primero que nada, Carmen, pues expreso mi solidaridad y mi respeto a toda la comunidad del Colegio Repsamen. Por supuesto que este tipo de circunstancias se dan en una situación de crisis y de dolor exacerbado como el que ha vivido esta comunidad y pues toda la gente que los hemos acompañado en la distancia, sí, con nuestro dolor y nuestra atención. Eso primero que nada. En efecto, toda esta narración que nos ha hecho Ivin es un fenómeno, sí, ciertamente de psicología social que merece ser indagado y estudiado en lo sucesivo. Pero yo quisiera decir lo siguiente. Justamente ante una situación de crisis, de dolor, cuando la gente está volcada en recuperar a sus muertos, como es el caso del terremoto que vivió la Ciudad de México, es cuando las instituciones tienen que fincar certidumbres, objetividad en la medida de lo posible. Y en este sentido, pues yo acá estoy para analizar el papel de los medios, Carmen, y de las instituciones. Me parece francamente muy lamentable que la Secretaría de Marina, que es una instancia encargada de la seguridad de la República, no tenga protocolos de comunicación y no haya llamado a la certidumbre. Me parece muy lamentable, me parece inaudito, incomprensible que no tenga protocolos. El comunicado que vimos por parte de esta autoridad de la Secretaría de Marina al día de ayer es tremendamente lamentable que esta institución del Estado mexicano haya dado a los medios, sin ningún protocolo de por medio, una historia que sí, de manera comprensible, había sido construida por quienes estaban ahí llorando a sus muertos. Y ya escuchamos a Ivin sobre esta tremenda situación que a todos nos sobrecoge. Y por otro lado, tenemos el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en una situación de crisis tienen la responsabilidad de ser objetivos y de no involucrarse con los sentimientos de la manera en que lo hizo Televisa. A mí me parece una enorme irresponsabilidad, porque también los medios de comunicación tienen que conducirse con protocolos de comunicación. Sí, a la cadena Televisa se les dijo, porque todos fuimos testigos, que no existían papás de esta Frida, o como le hayan querido denominar a este símbolo. La responsabilidad de cualquier productor de televisión en cualquier parte del mundo y de cualquier reportero, de cualquier conductor de televisión, Carmen, es ir a contrastar. ¿Por qué no están los padres? Es poner en la Sea breve, si es mesa tan amable, esa se lo duda. suplico. Eso es, sí, Ivin, nada más termino. Me parece, sí, comprensible todo lo que dice Ivin, me sumo a este dolor,
pero también creo que hay una enorme responsabilidad de las instituciones que están aquí involucradas, la Secretaría de Marina y también de un medio de comunicación como Televisa, Carmen, Ivin, Genaro. Bueno, Ivin, ¿ya puedo participar, Carmen? te escuchamos. Bueno, Te escuchamos, okay. Ivin. Sí, certidumbre, no tenemos certidumbre, es lo menos que hay aquí. Involucrarse, venir a constatar, no se podía, era imposible, era un campo de guerra, literal. Créanmelo, no defiendo a nadie, ¿sí? Entiendo perfectamente bien, soy una persona con la formación académica para entender en qué país vivimos y cuál es nuestro México, lo entiendo con claridad, pero soy veraz, no miento, ¿sí? Y no arengo a nadie, lo digo con toda responsabilidad. No hay certidumbre, hasta ahorita no tenemos ninguna certidumbre, ¿sí? No hay, es lo que menos teníamos. Ahora, no permitían que entraran medios, se metían como podían. Y había japoneses, de medios japoneses, franceses, había de varias partes del mundo. Yo traté y logré que entraran unos japoneses y unos franceses, traté de meter gente para que fuera objetivo y yo era contrapesos, ¿sí? Y la gente de Televisa, yo no sé cuáles sean sus protocolos y cómo van a constatar y a medir los cuerpos, no sé, ni me importa ahorita. No me voy a meter con algo que a mí no me importa, ¿sí? No había manera de constatar nada, teníamos incertidumbre, y los protocolos que tenga esta gente o no tenga, me queda muy claro que se quedan cortos a la realidad que estamos viviendo, y no solamente en este paisaje, en todo el territorio nacional, en todo el país, y no solamente en cuanto a víctimas de terremoto, en cuanto a todo, ¿sí? Evidentemente no hay protocolos, pero no es el punto ni el momento de analizar y conocer y de entrar a estudio de los protocolos, ¿sí? Y si fueron incapaces o no. Lo que les puedo decir es que en esta escena, en esta zona de guerra, se hizo lo que se pudo y todos hicieron lo que pudieron y más de lo que pudieron, todos sin excepción. Y ese comunicado que usted dice, yo explico cómo lo estaban haciendo prácticamente en las rodillas, prácticamente desesperados. Era zona de guerra, señores. Sí, no defiendo a nadie, pero sí digo la verdad, ¿sí? No se trata de entrar al estudio de los protocolos de la Marina o de la Cruz Roja, o de las incapacidades de la etcétera, ese no es el punto. Eso háganlo en la semana entrante en un programa, ¿sí? Ahorita sigan luchando con este problema porque no lo estamos terminando, estamos justamente en el punto norte de esta tragedia, ¿sí? Los amiguitos de mi hija están ahorita atendidos, ¿sí? Esa es la realidad. Les suplico que ese estudio del protocolo de estos incapaces lo hagan la semana entrante, o lo hagan en petit comité ustedes y vayan. A ver, con Ivin, sugerencia. No nos regañes, Ivin, dame un segundo, dame un segundo, Ivin, dame un segundo, es importante. Te estamos escuchando con mucho respeto y atención, dame un segundo. Sí. Ha seguido de cerca esto que estás diciendo muchas personas, una de ellas está escuchando lo que dices, una de ellas es una de las madres que ayer nos ofreció un testimonio. Tú dijiste hace un momento que la narración de una de las madres no puede corresponder con la verdad porque dijo que su esposo había entrado y que había recorrido el colegio y tú dices que eso fue imposible. No es esta persona. Que había determinado que no había vida. Sí. Que había determinado que ahí no podía haber vida. Sí, dame un segundo. Eso es lo que dijo y vamos por partes. Ese testimonio de Luz es al que te refieres. No es Luz la que está escuchando lo que está diciendo, sino es Rosario, la mamá que también dio su testimonio y ella nos ha buscado y ella quisiera intervenir. ¿Tienes inconveniente en que podamos escuchar a Rosario? A sus órdenes, escucho a Rosario, también en el mismo tenor estoy ahorita en circunstancias donde no puedo extenderme mucho. Déjeme corregirle algo, Carmen. Yo, el punto donde desmentí a la señora dijo que su esposo había entrado, es en donde ella dice que entró el esposo, recorrió la escuela porque la conocía a la perfección y había dicho que no había vida. Eso no puede ser, porque la escuela estaba irreconocible. Yo conozco la escuela estaba irreconocible. Y el señor, si conoce los planos, debe recordar que en un auditorio que al colapsarse se formó una cápsula. Debe recordar que había una pequeña cooperativa en la parte inferior donde seguramente se formó otra cápsula. En fin, debe recordar que se ponían vendedores afuerita y que finalmente, si estas azoteas se cayeron, dejaron ahí una especie de covacha donde puede haber vida. Ahorita yo estoy por pedir que a ver si logramos recuperar las grabaciones del colegio justamente en el momento que se colapsa, sí, para ver si alguien estaba en esas áreas
que estoy refiriendo ahorita, y alguien externo al colegio. Ivin, antes de que escuchemos a Rosario, déjame hacer tres preguntas rápidas. Déjame confirmar contigo. En ese contexto crítico, ¿había indicios de vida? ¿Había noticia de que había una niña específicamente? No Sofía ni sin nombre. ¿Había indicios de que había una niña? ¿Efectivamente hubo contacto con ella? ¿Efectivamente esa niña pidió auxilio? ¿Efectivamente se hidrató a esa niña? ¿Efectivamente esas cosas que se dijeron que ocurrieron, eso ocurrió, Ivin? A ver, estábamos en una comunicación muy deficiente, parte de la comunicación a gritos, todos con los teléfonos descargados. Pedíamos permiso en una ambulancia de cargar nuestros teléfonos. Había una fila para cargar teléfonos, ¿sí? Y teníamos a gente que estaba en el punto exacto donde supuestamente estaban ingresando para hacer contacto con la niña, y no se podía entrar fácilmente. La gente que entraba y salía no hablaba en público, decía ciertas cosas, escuchábamos y llegaba el rumor, decía, parece ser que le están metiendo agua, parece ser esto, parece otro, pero como esa situación, se suscitaron muchas otras. Teníamos la idea de que un niño estaba ya en su casa, y no, es que ya está en la casa, y resulta que el niño estaba enfrente, en un patio. Entonces, hubo mucha deficiencia de comunicación, cierto, tuvimos que mandar a personas a buscar a quien sea ahora. Aquí estoy a sus órdenes, nada más, lo único, vámonos propositivos, tratando de abonar para bien en esta situación. Adelante, estoy a sus órdenes. Bueno, Ivin, estamos escuchando esta mañana y le agradezco mucho a Rosario. Se cortó la comunicación. Ivin, se cortó la comunicación. Bueno, esto lo pregunto en lo que restablecemos la comunicación que nos ha hecho favor de hacer la señora. Lo pregunto porque es parte precisamente de lo que estamos discutiendo. No vamos a pelearnos respecto a la situación crítica que evidentemente existe. No vamos a pelearnos respecto a la confusión que se puede generar en un momento de crisis como esta tampoco, pero sí vamos a detenernos en estas informaciones que fueron las que finalmente fueron alimentando hacia afuera la idea de la existencia de una Frida Sofía, y que fueron incluso colocando a los medios y principalmente a la principal televisora en una transmisión continua, el país entero y a nivel internacional. Tú te acordarás que hay coberturas nacionales e internacionales, cobertura nacional e internacional siguiendo milimétricamente el hilo de vida de una tal Frida Sofía, que ahora resulta que no existe y que ahora resulta que la Marina tiene que salir a disculparse. Por eso es importante saber cómo es que ocurrieron las cosas y si hay o no aquí algo inapropiado de alguien que quiso capitalizar algo tan dramático con otros propósitos, y es justo lo que ahora estamos analizando. No te llevo al terreno de la interpretación política, ni mucho menos, solo queremos saber cosas específicas. Si hubo efectivamente en esas horas la información consistente de que había indicios y comunicación o contacto con una niña, con el nombre que quieras, ¿hubo o no esa cosa? Ok, a ver, yo estaba a 30 metros del sitio de donde estaban entrando. A 50 metros a mi espalda, sobre una dirección externa, estaba parado uno que llamaron mesa de mando, donde estaban los altos mandos militares y gente. Por más que trataban de impedir el paso de la prensa, porque en cualquier momento, y eso fue algo que se los dijimos todo el tiempo, en cualquier momento se podía derrumbar el edificio que había quedado en pie, ¿sí? Por más que lo apuntalaron, en cualquier momento, y sonó la alarma, nos llovió, etcétera. Ahora, ¿cuál era nuestra fuente de comunicación? ¿Sí? ¿Quién nos daba la información? Desde el agujero, a aproximadamente unos 15 o 20 metros, abajo de una losa se abrió un boquete. Se metía gente a gatas. Desde adentro gritaba, decía algo, se lo pasaba a la otra persona, y esa persona se lo decía a otra, y esa persona se lo decía a una persona con un radio, lo pasaban a alto mando. O sea, toda la información, indudablemente que fue deficiente, y indudablemente que causó conflictos en esos mensajes y en esa información, eso sin duda. ¿Quién era nuestra fuente de información? Si la supuesta Frida tomó agua o no tomó agua o lo que haya hecho, los chicos que tenían horas, que no habían comido, etcétera, que estaban en comunicación, era un verdadero teléfono descompuesto, y de allí salía la información hacia afuera. El único lenguaje y los únicos mensajes entendibles era levantar la mano y cerrar el puño, que significaba
guarden silencio. El otro mensaje que se entendía es que se quitaran los drones y los helicópteros que nos levantaban tierra, nos afectaban, se oían constantemente, sí, eran invasivos, y cada vez que pasaba un helicóptero les gritaban señas y groserías y todo, y pedían que se fueran, y se daban instrucciones de que se fueran los helicópteros y los drones. Ahora, ¿de dónde salió la información? Lo que finalmente sale en la pantalla de la pobre gente que ve eso, ¿de dónde salió? De un agujero, sí, de una persona que pasaba la información a otra y finalmente llegaba, ¿sí? Si este señor que pidió disculpas, ¿sí?, lo hizo, pues yo creo, y lo digo con total respeto, yo creo que fue muy ingenuo y muy cándido, porque él no fue el responsable de esta situación, ¿sí? Pudo haber pedido disculpas por otras cosas, finalmente, ¿no? Ivin, está en la línea la señora Rosario, que fue la persona que nos proporcionó uno de los 3 importantes testimonios que presentamos ayer en este programa. Rosario. Rosario es mamá de quién? ¿Mamá de quién es Rosario? Rosario está en la línea y ella nos dirá lo que tenga que decir. Rosario, buenos días. Okay. Hola, Carmen, buenos días. Mira, el día de ayer, precisamente que hablé contigo, quiero aclarar que mi esposo no es el que fue a ver ahí, fue el esposo de la otra mamá, pero que le creo. Yo ayer tuve oportunidad de asistir al sepelio de Miss Gema, que fue la maestra que lamentablemente capturaron los restos a las 5 de la mañana. Ayer tuve oportunidad de estar ahí, de hablar con varias maestras, estuvimos mucha gente de la comunidad de Rebsamen, y una de ellas me decía: ya no crean nada de lo que dicen en los medios, ya no hay niños con vida, lamentablemente, y también quisiera aprovechar este momento para pedirles, no sé si ya hayan rescatado a la señora María Reina Dávila, que es madre de 2 pequeños que también han sido compañeros de mis hijos, y que hasta ese momento ella me dice no la han rescatado y sabemos que está ahí, pero ella sí me dijo, me enfatizó, ya no hay niños ahí. Entonces, yo la verdad no conozco al señor. Mi hijo, cuando se les dice, sí está ahí, quien a lo mejor nos está escuchando y me vio ayer en el sepelio, porque éramos bastantes padres, pequeños, exalumnos, fueron maestras que ya no están en Rebsamen, pero que fueron a darle el último adiós a Miss Gema, y todos estábamos pues muy consternados por esta situación, pero sí tratando también de acercarnos a los maestros para que también nosotros pudiéramos estar más tranquilos de saber si todavía había vida, todavía hay niños ahí. Y esta maestra sí me lo dijo, ya no hay pequeños ahí, y desgraciadamente sí no han podido rescatar a la señora María Reina, y ojalá que se enfoquen en eso, porque tu familia, me imagino lo devastada que está, y el no saber de tu familiar, yo creo que es una angustia. Si es una angustia para todos nosotros, ya lo imagino para la familia. Por favor, enfóquense en ayuda a la gente que está sufriendo todo esto. ¿Tienes algo que comentar? Únicamente, señora Rosario, acérquese acá, por favor, si gusta. Estoy en un área donde le puedo dar acceso para que venga a plantear esa situación y yo la paso. Si es que tienes interés, no, si desea. Ahora, si desea hacer eso. Ahora, si el esposo de este señor le comentó eso, ahorita pusimos una regla nosotros los que estamos en comunicación, en un grupo que está conformado, de no enviar rumores. Ahí, en el grupo. Solamente lo que que nos consten, las cosas que nos consten. Ahora, mi hija mayor, ayer estuvo ahí con la Miss Gemita, ahí estuvo, mi hija mayor, yo no pude ir, ¿sí? Y algo importantísimo, Carmen, por favor, algo que sí les ruego que hagan, necesitamos información de primera fuente que sea inmediata. A mí de repente me llaman y me dice, oiga, ¿y qué pasó con tal cosa? Cosas que se suscitaron antier. Entonces ahorita le estamos jerarquizando la información que nos conste para evitar lo que pasó, justamente para evitar lo que pasó.
con Sofía, la información que estamos atendiendo, la información que nos dicen, a mí me consta, estoy aquí, me consta esta situación, esto es lo que yo puedo aportar y estoy aquí para no necesitamos, por favor, necesito que hagan justicia con la señora que es amiga de mi hija, o sea, directamente, yo me hago responsable, estoy a sus órdenes, cualquier petición directa, estoy a sus órdenes, aquí estoy yo sobre Brujas, ¿sí? De hecho, el esposo ahí ha estado el señor ahí. Dígale que me busque, aquí estoy, señora Rosario, querida señora Rosario, dígale que me busque, yo estoy sobre Brujas, estaba en aquí el frente estoy. De enfrente donde estoy enfrente de la tortillería, no, estoy en el campamento de la tortillería, que está enfrentito, ¿sí? Aquí, en el condominio, aquí está nuestro campamento, y lo único que pedimos es concretos, directos, objetivos y verdad, y peticiones concretas, ¿sí? Si me llaman para preguntarme, oiga, ¿es cierto que hay niños? Ya no es una pregunta que esté... El profesor de música ha estado ahí muy al pendiente el profesor, y también tiene conocimiento. El profesor ha estado en las instalaciones incluso. Ok, ¿cuál es el planteamiento entonces, Carmen, objetivo? Usted también, si es padre de familia, conoce y ubica perfectamente el profesor de música, ubica perfectamente al esposo de la señora María Reina Dávila, porque todos le conocíamos. Él ha estado ahí, no se ha despegado. Voy a dejar, mi teléfono queda abierto, si gusta, si aquí estoy. Voy a buscar al profesor y te lo pongo al habla, Carmen, ¿ok? Si es necesario. ¿Al profesor Mario de música? ¿Qué más? Si es necesario, y si es que está aquí. Sí, por supuesto que sí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ahora creo que lo que queda, entre otras cosas, Ivin, es, pues ir revisando las expresiones fundamentalmente de los miembros de la Marina. Aquí creo que María Elena hizo una disertación muy importante porque nadie duda de que hay condiciones de confusión y de circunstancias difíciles, pero el hecho de que se haya suministrado información y que incluso nos consta, porque estábamos ahí con nuestro equipo, como otros muchos medios, hubo una especie de aliento para hablar de ese nombre, Frida Sofía. Se colocó afuera, ya lo que tú explicaste está dicho, pero afuera se colocó este nombre, ya el Frida, no sé si sabes de dónde salió, ya esta construcción de Frida Sofía para crear una cobertura impresionante, y que ahora cuando se ve que no hay cómo se sostenga esta identidad de esa persona, de esa niña, pues es que vienen los cuestionamientos a la propia autoridad, y ahí tienes cosas que no habíamos visto nunca, que es una televisora como Televisa que le reclama al gobierno federal que ha informado de lo que ha informado, porque los que han dicho eso son las autoridades, y ese es el tema que también es importante analizar. Obviamente, lo más importante, y nadie lo discute, son las víctimas, el momento, el rescate, todo esto que estamos viviendo, pero también hagamos una pausa sobre esto. Carmen, mira, por favor, tienes un medio minuto. Ya expliqué de dónde salió este nombre, ya lo dije, que surgió de un agujero, y quiero que sepas algo, estábamos buscando todos estábamos buscando a los familiares de Sofía, a ver si había alguien que la representara, y nosotros dimos claramente, no hay nadie que represente a una niña Sofía, allí no hay nadie, lo dijimos varias veces, ¿sí? Ahora, el mismo señor ¿lo dijiste Aurelio, ahora? A ver, no, hace rato te dije que salió de la... Ahora en esta entrevista, quiero decir. Sí, ahora, ya me han preguntado, pero no medios, ahora, algo importante, este señor Aurelio salió y andaba caminando como loco buscando a la familia, yo lo vi, y andábamos, y yo mismo andaba diciendo, por favor, ayúdenos a encontrar si hay una representación aquí o en cualquier lugar de esta tal Frida. Queremos saber si quedaron abajo los papás, porque había papás que a veces iban a firma, que tenían citas, que llegaban y llegaban por su niña porque la niña se enfermaba. O sea, hay muchas circunstancias que ponían, y muchas aristas que no nos permiten determinar con las listas que yo tengo, ¿sí? ¿Qué creen que no existe Frida? O sea, no podíamos manejarlo así. Estábamos buscando si había alguna representación, y estábamos creyendo, no ingenuamente, necesariamente, en las personas que estaban enterradas ahí, pasando la información al que estaba fuera del agujero, y el que estaba arriba del agujero se la pasaba al otro, y esa era la comunicación. La única comunicación cierta que tuvimos era levantar el puño y cerrarlo, porque supuestamente se oían ruidos. Esa era la única comunicación real que teníamos y eficaz. Lo demás era verdaderamente un caos. Estábamos buscando ahora, si metieron la pata, quien haya metido ese asunto de ellos, y que respondan por sus actos y por lo que hicieron. Lo que sí puedo decir, y asumo esa responsabilidad, dentro de este campo de guerra nadie actuó con dolo, nadie lucró con nada, todo se hizo tratando
de funcionar. Trajeron unos sándwiches que nos enfermaron, trajeron unos sándwiches, alguien trajo sándwiches echados a perder, pero lo hizo de buena voluntad, ni modo, así fue, ¿sí? Entonces, no hay nadie aquí, lo digo, Carmen, sí, admiro tu integridad y sé quién eres y el contrapeso que haces, y en ese mismo tenor te digo, dentro de este lugar, aún la gente está de Televisa, no hubo nadie aquí que actuara de manera dolosa o incorrecta. Ivin, Si déjame... alguien lucró con esto, hay gente pidiendo dinero aquí en Dinamontes, están pidiendo dinero con cascos, ¿sí? Unos buitres pidiendo dinero para ellos, o gente que está sobre Acoxpa y ven a dar una vuelta. Hay gente que está con sus cascos que jamás estuvieron por aquí, que se fueron a conseguir un casco no sé dónde, están pidiendo dinero. Esos son buitres, ¿sí? Ahora, aquí adentro, en el punto de esta catástrofe, no hay nadie que haya lucrado, usado o envilecido esta situación. Si hay alguna cosa fue por estupidez o por torpeza. Creo que ese es el punto, Ivin. Creo que ese es el punto. Evidentemente nadie podría poner a los padres de familia y a la gente bajo sospecha de haber hecho una monstruosidad así. Evidentemente que no. Solo aquí lo que tenemos, Ivin, es que hacia afuera sucedió un fenómeno enorme de comunicación y de información oficial que empezó a plantear cosas como que la niña se llamaba Frida Sofía, que tenía 12 años, que prácticamente se empezaron a dar detalles que no se sostienen. Y ese es el tema que estamos ahora analizando. Mi propia gente, Carmen, bueno, en principio es un fenómeno que se tiene que estudiar, se tiene que analizar y es multifactorial. No hay un responsable, porque me lo pones aquí y ahorita, aquí lo fusilo, o sea, lo agarro a patadas. No hay un responsable, es un fenómeno multifactorial, ¿sí? Y es un fenómeno social que se dio. Y si estos torpes se montaron en él, es asunto de ellos, ¿sí? Pero no hay un responsable, porque dime quién es, que me diga Rosario quién es, ¿sí? Mi hija ayer estuvo ahí, mi propia gente me decía, oiga, ya me dijeron que trae una chamarrita, oye, tú, ¿quién te lo dijo? La señora que está allá le dijo a la señora que está allá, que trae chamarrita de no sé qué color. O sea, ese fenómeno se tiene que estudiar y finalmente actuar en consecuencia, ¿sí? Pero es un fenómeno multifactorial, ¿sí? Adelante, Carmen. Ivin, bueno, yo creo que estamos frente a un momento muy importante. Yo a los dos les agradezco que estén aquí, que nos mantengamos en comunicación. El momento continúa con un gran dramatismo. Y bueno, no sé, Rosario, si agregas algo. Rosario. Sí, Carmen, mira, lo que yo te quiero decir es que el día de ayer yo tuve oportunidad de estar en el lugar en donde estaba la gente que está apoyando. Tuve oportunidad de hablar con una policía, el nombre Edna, quien también estaba tomando los datos de los chicos que supiéramos que están bien. Ella me dio incluso su teléfono. También se presentó conmigo me dio su nombre, la persona que estaba encargada por parte de Rosario, ¿en qué lugar? ¿Cuántos policías hay aquí ahorita? Para rescatar oficial. Ella también se puso a órdenes de nosotros. Hablé con el profesor de música que ahí estaba, como te digo. Él me dijo a mí, sí, como persona oficial de la escuela, yo soy quien hizo el censo. Yo soy quien les estuvo llamando. Yo sabemos perfectamente qué niños están a salvo, qué niños, estamos ya en contacto con las familias de los niños que lamentablemente han perdido la vida. Sabemos quiénes son los que están en el hospital. Tenemos perfectamente ubicados a todos la matrícula escolar. Y él me dijo, también había venido una exalumna de visita, pero ella se fue de aquí y ya hablamos con su familia y está bien. Entonces, estimada Rosario, perdón, es que estoy aquí, Carmen. A ver, Ivin, tranquilo. No, estamos oyendo a Rosario. Que sabían, nada más resumiendo, que de la matrícula escolar. El profesor me lo dijo. Yo no sé el señor, la verdad, si esté en la comunidad Repsamen, no lo conozco, no sé quién sea su hijo, su hija, a lo mejor, y no dudo que sí esté en la comunidad, pero yo sí hablé con un maestro de la escuela quien se ha encargado incluso de llamar a las casas para saber, de hacer el censo. Y con eso me quedé tranquila porque yo conozco al maestro. Tuve oportunidad de estar con él. Ayer hablé con las maestras y estuve en el lugar donde
como yo te digo, estaban las psicólogas que también me atendieron bastante bien. Estuve ahí enfrente donde está, enfrente del colegio donde estaba todo el movimiento oficial. No sé si haya un centro de rescate donde dice el señor en la tortillería, la verdad ahí yo no vi eso, pero sí estuve frente del colegio donde está todo el movimiento. Carmen. Ivin. Mira, hay aproximadamente 1,000 policías, hay 3 cinturones de seguridad rodeado por diferentes grupos de policías, hay más de 1,000 elementos del ejército. Sí, entonces te voy a dejar ahorita, te suplico que le des mi teléfono a la señora, que me diga a con quién se dirigió, porque hay 1,000 policías y hay tres, está en toda la poligonal del colegio, hay 3 cinturones, la señora en qué punto está, eso es muy importante ahora. Ya para abreviar, Carmen, por favor, yo no me quedé tranquilo, tengo las listas en no me quedé tranquilo, porque no sabemos, porque lo que hay es incertidumbre, no me puedo quedar tranquilo, aunque los chiquitos están sepultados, aunque tengamos ya la lista de la comunidad aquí en mis manos, la tengo en mi mano izquierda, eso no me deja tranquilo, ¿sí? Y no voy a estar tranquilo hasta que haya verdaderamente una proyección de reconstrucción de este lugar, para que haya una atención a los papás. A ver, Ivin, toma un respiro, Ivin, sí, toma un respiro. Estamos hablando de cosas muy delicadas, te suplico que tomes el tiempo necesario para que expongamos esto con la claridad que se requiere. Sé que estás en un momento ayudando a la gente, todo lo que estás diciendo, pero toma un momento y no apresures las cosas. Dame un segundo. Doña Rosario está planteando cosas muy importantes. Debo decirle al público, para aquellos que pudieran poner en duda la identidad de las personas con las que estamos hablando, que en el caso de Rosario, que ha pedido no demos su nombre, hemos corroborado nosotros como medio su identidad. Le hemos solicitado un documento y nos lo ha enviado y sabemos y podemos decir que Rosario forma parte de la comunidad. Ella es madre de un chico, tengo aquí su boleta de calificaciones, varias cosas, y ella se ha identificado de esta manera, de tal suerte que el testimonio de Rosario es un testimonio muy importante, desde luego, porque viene de la mano de su propia narración y experiencia, y podemos decir que sin mostrar, porque no hay necesidad, no tiene sentido mostrar la identidad del chico, estudiante de la escuela, lo hemos ya acreditado. Todo lo que está diciendo Rosario en esa lógica tiene, digamos, un conocimiento directo de eso, y has dicho, Rosario, que el censo, la lista de los niños fallecidos y vivos estuvo en tus manos, y eso es muy importante porque aquí vamos viendo precisamente con qué información contamos. Déjame, Rosario, que te pida que nos vuelvas a retomar esta parte de la narración sobre las tareas de los padres de familia y comunidad de Repsamen sobre este tema. Sí, te decía que el día de ayer que yo fui, que tuve oportunidad de entrar y pude llegar hasta ese lado, porque yo a los oficiales que estaban ahí les dije que nos habían llamado en la madrugada, como te comenté ayer, con los datos de nuestros hijos, alguien que decía que era de SEP, y que estábamos ahí precisamente por eso, y nos dejaron pasar. A mí me dejaron pasar. Posteriormente, cuando yo llego enfrente del colegio, donde ese predio que está enfrente del colegio sirvió en el momento del sismo para llevar ahí a los niños. Es un conjunto habitacional cerrado y está en la calle de Brujas, y ahí es donde a los chicos los tuvieron, a los que iban saliendo. Entonces, ahí es donde tuve oportunidad de hablar con la policía Edna González, proporcionándole datos de los niños que sabía yo a ciencia cierta que estaban bien. Y posteriormente, te digo, hablé con el profesor de música. Él me dijo: señora, yo he estado aquí, estuve llamando a las casas, pero no llamé yo en la madrugada, eso sí no lo hice, y me dijo que ya sabían en qué situación estaba la matrícula escolar, tanto los niños como que estaban a salvo, como los niños que estaban hospitalizados, como los que lamentablemente estaban fallecidos, y ellos ya tenían conocimiento. Y te digo, anoche que yo vi a las maestras y tuve oportunidad de hablar más a fondo con una de ellas, ella me dijo: ya no hagan caso de lo que ven en las noticias, ya no hay niños atrapados, solamente
como yo te decía, falta saber la situación de la señora María Reina Dávila. Aquí estamos en el punto, Rosario, precisamente de la narración que hace Ivin y de todo este contexto de cosas. Dice Ivin, se construyó un concepto, un símbolo, y se le llamó Sofía, y eso se puede entender en cierto contexto. Lo que no se puede entender es que se haya extrapolado una situación que pudo suceder, como dice Ivin, pero que se convirtió en algo dentro de la propia información oficial, y eso es lo que ustedes reclamaban ayer con toda razón. Tanto tú como Luz plantearon que esto ya era una, no lo dijeron así, pero prácticamente una pantomima, en pocas palabras, y que ya dejaran de hacer eso. Así es, era un show, realmente. Para nosotros también fue muy inadmisible, porque recuerdo, también estuve pegada al televisor, incluso con vecinos estuvimos aquí rezando cuando nos enteramos de esa noticia, toda mi familia, mis padres, amigos, todos, nosotros pidiendo oraciones por la niña que decían que estaba ahí. Pero recuerdo en un momento una escena cuando dijeron que sí, que habían encontrado el cuerpo de una maestra sin vida, pero que lo que iban a hacer es dar prioridad obviamente a la niña que estaba con vida. Hoy que entendemos que todo eso es una farsa, qué indignante es, porque no saben lo que sufrió la familia de Miss Gema para encontrarla. Sus hijos les decían que estaban en un hospital, que en el otro, o sea, fue desgarrador. Ayer que estuvimos ahí, que tardaron tiempo para sacar el cuerpo y tanta gente despidiéndola, y ellos con una angustia y con un dolor, pero afortunadamente ya tenían el cadáver de su mamá, pudiendo haberlo tenido antes, porque yo me pongo en el lugar de ellos, y esas horas de desesperación, de no saber dónde está tu madre, yo creo que no se vale jugar con eso, Carmen. Sí, Rosario, no hay la menor duda. Pudieron haber dado también prioridad a buscar a la señora Reina. No entiendo por qué hicieron los medios esto y se prestó, quien se haya prestado a hacer esto. De verdad, el dolor es inmenso en la comunidad Repsamen. Es terrible. Pónganse un ratito en el lugar de los familiares de estas personas. Por favor, yo les pido que no paren de buscar a la señora Reina Dávila. Por favor. Ivin, ¿qué es? Quiero decir. Adelante, Carmen. Ivin, pues es parte de lo que aquí se está planteando. Hoy sabemos que hay una persona que es María Reina Dávila, esto que ha contado Rosario, eso está en curso. A ver, te voy a explicar. Yo quedo al habla, como dices tú, voy a estar con mi teléfono listo, ahorita lo voy a poner a cargar en una ambulancia que está por aquí para poder, o si encuentro dónde cargarlo, voy a estar listo, y si tú me permites y me aportas un teléfono para mandar fotografías de WhatsApp, y voy a, de manera discreta, voy a mandarte audios breves, pero no los saques al aire, guárdalos tú. Y te voy a decir algo muy doloroso, ¿sí? Muy doloroso, y luego con el más absoluto respeto a la persona, no voy a decir tu nombre. Hubo una situación donde para sacar un cuerpo se tenía que hacer una amputación, ¿sí? Se prefirió sacar el cuerpo con integridad, ¿sí? Son situaciones que puedes escuchar y que por respeto a veces no se comentan, ¿sí? Entiendo que queremos buscar un culpable. Yo mismo lo quisiera tener enfrente y desgarrarlo con mis propias manos, pero tengo que ser muy objetivo y tengo que ser muy claro y muy pragmático, y tengo prioridades aquí, en mi ahora, aquí, ¿sí? No tengan la certeza de que no tienen por qué tener en duda mi autoridad moral para estar parado aquí, ¿sí? Ya lo haré, y lo haré personalmente contigo, Carmen. Te ofrezco a ti mostrarte quién soy, quién es mi familia y por qué estoy aquí. Con toda claridad lo vas a tener, sin duda. Nada más,
ya te pediré que lo comentes, que lo acredite ante ti, pero no lo divulgues. Y ofrezco mi teléfono para que se lo den a la señora, a la... Lo tomamos ahora en la cabina, sí. Sí, dénselo a ella, por favor, para que ella me hable con toda libertad. Ahora, lo voy a repetir, quisiera yo tener al culpable enfrente de mí, lo quisiera tener aquí, materializarlo y desgarrarlo con mis manos. No es posible. Puedo culpar a la incapacidad. Te prometo que cuando he visto sonreír a un soldado, yo mismo le he dicho que tenga respeto. Le he pedido a unos policías irresponsables que se ponen a fumar y a contar, les he dicho que tengan respeto, ¿sí? Te prometo que he tenido una actitud cuidando y cobijando la dignidad de la comunidad del Colegio Enrique Rebsamen. Te lo prometo. Te voy a decir quién soy, por qué estoy aquí y con qué autoridad estoy. Y ahorita, por favor, haz que me manden un teléfono de WhatsApp. Te voy a mandar. ¿No estás en condiciones, Ivin, no estás en condiciones de hacerlo ahora mismo? Es que me tengo que mover. En donde estoy me salí porque hay mucho sonido. Me tuve que desplazar. Lo hago ahora mismo, o sea, lo hago en minutos. En 15 minutos estoy mandando. Nada más te lo mando a ti y dale el teléfono a la señora Rosario, dale mi número para que haga base conmigo. Contigo me acredito a cabalidad y ya tú mañana o en el momento que quieras ya dirás si lo hacemos de inmediato, sí. Hombre Ivón o era un hombre con autoridad moral, con ética y con integridad. Mándame eso, Ivin, mándame eso en cuanto puedas. Le damos el teléfono a Rosario por si ella decide llamarte y por lo pronto estamos en contacto. Estoy a sus órdenes. Gracias, Ivin Jobert. Gracias a Ivin Jobert. Rosario, nos quedamos un momento contigo, si te parece. La verdad que es muy estremecedor escuchar tu narración. Bueno, pues hemos escuchado a Ivin Jobert que buscó este espacio, que abrimos el espacio como lo acabamos de escuchar hace un momento, que ha dicho, déjame, Rosario, recapitular junto contigo y junto con Genaro y Marielena que están escuchando, ha dicho aquí que este nombre Sofía surgió en ese contexto de crisis, que empezó a hablarse de Sofía y que Sofía es un concepto, que Sofía pues se convirtió en una especie de motor de búsqueda de las personas que estaban ahí, una vez que incluso Ivin dijo que ya había un censo donde se podía saber que los niños fallecidos estaban rescatados e identificados y que los niños vivos rescatados también ya estaban identificados, pero que eso acabó convirtiéndose en una especie de símbolo y de concepto para seguir adelante. Básicamente es lo que yo comprendo de la narrativa que hizo hace un momento Ivin Jobert. Le preguntamos si hubo ahí mismo información que se pudiera saber de alguien que pudiera ser una niña. No hay una respuesta concreta sobre si efectivamente había o no una niña, si efectivamente o no esa niña expresó la palabra auxilio, si efectivamente hubo o no alguien que dijo quiero agua y que se le hidrató. Todo eso, Rosario, que ha sido parte de la narrativa que alimentó muchísimas horas de transmisión, que atrapó la atención de este país, que hizo que medios internacionales trajeran sus cámaras, sus micrófonos para seguir el hilo de vida de una niña que hoy sabemos no existió por lo menos con esa identidad. Rosario, ¿qué me puede decir? Que la verdad no entiendo con qué afán o con qué fin se hizo esa transmisión. Y que yo lamento mucho toda esta situación para nuestro país, para nuestra comunidad escolar, porque como te digo, el sufrimiento es bastante y sé que no nada más en nuestra comunidad y sé que también los medios, bueno, no los medios, Televisa desbordó su atención hacia esto y que también había otros puntos y existen otros puntos en donde el sufrimiento, donde la devastación es tremenda y entonces no entiendo por qué hacer toda esta transmisión en donde obviamente sí todos estábamos a la expectativa de esto y
cuando yo hablé con el profesor y me dijo, es que nosotros ya hablamos a la casa de todas las Fridas y Sofías que hay en la matrícula y no hay tal persona, o sea, no sabemos, o sea, ¿quién puede hacer? Que si realmente está ahí, dices alguien que no pertenecía a la comunidad de Rebsamen. Es lo que él me dijo. Entonces, pero cuando Luz me dice, no, porque mi esposo fue, y yo le creo, porque yo sé quiénes son ellos, la verdad es que no entiendo, y también, bueno, que por qué no dejaron entrar a todos los medios, ¿verdad?, de comunicación. No sé, o sea, no sé. Lo que sí te digo es que es lamentable y ojalá que esto no volviera a ocurrir. Ese es el tema. Y que se enfoquen ahora en lo que realmente es importante para las familias, tener a sus seres queridos. Sin la menor, lo prioritario es eso, Rosario. Aquí hay una cosa que has dicho y que es fundamental. Cuando el profesor Mario de música y tú hablan sobre el tema y saben que hay un censo, saben que los niños ya están, digamos, completos en términos del registro, los que fallecieron y los que no fallecieron, aún sabiendo eso, la propia escuela, la propia comunidad, y no estoy responsabilizando a la escuela ni de broma, sino estamos aquí contigo constatando que había ya información precisa respecto a que por lo pronto los alumnos de la escuela estaban, entre comillas, completos en su registro. Tenía que esa información tenerla necesariamente la autoridad, porque quien tenía el control del operativo no eran gente que pasaba por ahí. La Marina y las Fuerzas Armadas tomaron el control del asunto y desde luego que no durmieron, no comieron, lo que sea, pero había una responsabilidad institucional, ahí había un operativo, hay un operativo como en pocos lugares de la República, tan necesitada de tantas manos y de tanta atención de las instituciones y de las personas. En el Colegio Rebsamen se colocó una circunstancia que es justamente la que hoy estamos obligados a revisar, porque es muy delicado y muy grave que habiendo tenido esas informaciones y que hicieron que entre ustedes dijeran ya no hagan caso de lo que dicen en los medios, porque aquí sabemos que está en la lista de los niños ya registrados completa, y que si hubiera habido otros elementos tendría que haberse comunicado institucionalmente de esa manera. ¿O a poco la Marina o la gente que estaba a cargo o el propio Nuño, la gente que estaba a cargo del operativo oficial, no tenía la información que tenían ustedes como padres? Desde luego que sí, uno supondría que la información de la escuela estaba compartiéndose con las propias autoridades, tratándose del censo y del levantamiento de datos. Supongo, Rosario, no sé qué me digas. La verdad es que desconozco si se estaban coordinando el profesor con la autoridad, pero bueno, cuando yo hablo con el profesor, estaba ahí gente también del rescate, gente oficial, ¿no? O sea, me imagino que tenían comunicación y no entiendo la verdad esto, o sea, de verdad es algo que yo también quisiera pensar y que sí, que obviamente tenían comunicación con las autoridades de la escuela. A ver, ¿no? Rosario, pongámoslo de esta manera. Si tú fueras el titular de la Secretaría de Educación Pública, que estás ahí, o el encargado del operativo, ¿no estarías en contacto directo con los que están ahí mismo en el lugar? Claro, tendría que ponerme de acuerdo con las autoridades de la escuela. Tendrían que tener esa información compartida. Conocer, de tal manera que en algún punto tenía que decir, oigan, aquí puede haber indicios de vida, puede haber lo que consideren que se tenga que informar, pero el tema de dejar correr y de alentar, el tema aquí es que se dejó correr y se alentó a los medios a que siguiéramos cada quien a su manera y con la cobertura que cada quien pudo plantear la historia de una Frida Sofía. Ahí sí hay una responsabilidad institucional y ahí sí es en donde, como dice Marilena, hay que establecer claramente qué pasó, porque es infame que se hayan montado en una tragedia de esta naturaleza para hacer pues una exposición de esta índole y crear
nacional e internacionalmente la idea de que había una Frida Sofía que no se podía sostener esa identidad. Y eso, pues, Ivin dice en un primer momento, inició con el nombre de una Sofía, inició entre los que estaban ahí adentro como un concepto, como algo que impulsaba la búsqueda. No sé qué piense Rosario de esto. Ay, que para mí es muy lamentable. Yo creo que como para toda nuestra sociedad es decepcionante. Es una burla que haya pasado eso cuando, pues sí, o sea, las autoridades de la escuela conocían el estatus de la matrícula escolar. Rosario, déjame decirte que, bueno, lo comenté hace un momento cuando entró la comunicación tuya, estábamos antes de escuchar a Ivin en una conversación con dos estimados colegas que están escuchando, todo esto han escuchado y han estado al pendiente de lo que has dicho y de lo que ha dicho Ivin. Está aquí el enlace, nuestro colega Genaro Villamil, que es colega periodista y escritor de la revista Proceso. Está Marilena Meneses, que es una doctora muy reconocida, académica, especialista en medios de comunicación y en comunicación en redes. Y si no te importa, Rosario, me gustaría escucharlos porque han oído toda tu narración, la de Ivin, y valdría mucho la pena compartir con ellos lo que tengan que decir. ¿Te parece? Sí, está bien. Doctora Meneses, ¿qué dices? Bueno, ha sido una narración muy importante la que está haciendo ahora la señora Rosario, a quien expreso toda mi solidaridad. Y después de haber escuchado tanto a Ivin como a Rosario, me parece que aquí tenemos a 4 actores, a 4 escenarios para analizar. Lo que estaba sucediendo en ese campo de guerra, así lo llamó Ivin, yo diría un campo de dolor, en el cual es perfectamente comprensible que haya tanto dolor, que se pierda, se nuble por completo la objetividad. Está el papel de las autoridades, la CEMAR, sin demérito de que también ha salvado otras vidas, por supuesto. La SEP con el secretario Nuño. Está la cadena Televisa y también están las audiencias mediáticas de las que no hemos hablado por el momento, Carmen. Es comprensible esta desazón en el campo de dolor de la escuela Repsamen, pero yo insistiré en que tanto la CEMAR como Televisa incurrieron en errores muy lamentables y tienen que rendir cuentas. Como audiencias no es suficiente el comunicado que dio ayer por la noche la Secretaría de Marina. A mí me parece muy lamentable que no tengan protocolos de comunicación. Me parece muy lamentable toda vez que están encargados ellos de la seguridad de la nación. Y por otro lado, a mí me parece que Televisa, que ya ha emprendido toda una campaña de linchamiento contra la CEMAR, también tiene que revisar sus protocolos de comunicación. Yo te voy a decir algo, Carmen. Yo desde el montaje que se hizo de aquella persona, Florence Cassé, ustedes lo recuerdan hace ya muchos años, que lo hizo el noticiero de Loret en la mañana, creo, ya no lo recuerdo. Yo apagué Televisa, nunca volví a ver Televisa hasta hace unos días. Y yo me emocioné con el caso de Frida Sofía, debo reconocerlo, la verdad. Estuve siguiendo esa transmisión. Yo recuerdo, sí, a una chica reportera dando la versión de que le había dicho a alguien a esta chica reportera que la manita que le daban de la niña, que se comunicaba, el corazoncito, que se sentían los piecitos calientes, todo un espectáculo mediático, una construcción mediática, ahora lo sabemos, y que muchos creímos en ese momento, ¿sí? ¿Dónde están los protocolos de reporteo básico de Televisa? Televisa también me parece que tiene que dar una explicación a sus audiencias, que estuvimos cautivos porque nosotros como audiencias también queríamos que apareciera Frida Sofía, pero que fuimos burlados y timados. Entonces también aquí hay un tema de las audiencias mediáticas y a mí me parece aquí que lo que tenemos que hacer ahora es pedir una rendición de cuentas a estas autoridades que contribuyeron, ¿sí?, a la confección de todo un espectáculo mediático. México está pasando por una situación muy dolorosa, muy crítica en estos momentos. Yo leía por ahí en redes, ay, bueno, ya dejen a un lado el tema de Televisa y vamos a ayudar. Pues sí y no. La comunicación
es fundamental en momentos de crisis, Carmen. Es la que nos da certezas. Y fuimos burlados por las autoridades y por esta cadena de televisión, cuya actuación me parece muy lamentable. Además, en esta cobertura que yo tuve oportunidad de ver, tenían los logos de imagen exclusiva. ¿Por qué? ¿Por qué tenían logueada su imagen? Yo la vi. ¿Por qué? Era prácticamente una transmisión exclusiva. ¿Por qué? Y ahora sabemos que fue mentira, que no hubo una Frida Sofía. Hace falta rendición de cuentas, Carmen. Qué bueno que se analizan estos casos, porque me parece, por otro lado, que México ya no es el México de 85, México es una sociedad distinta y ahora me parece que estamos en posibilidad de pedir rendición de cuentas a nuestros medios y qué decir de nuestra autoridad. A mí me parece muy lamentable el error en el que incurrió la Secretaría de Marina y quiero ser muy enfática, sin demérito de la actividad que han tenido en mi misma casa de trabajo, que es el TEC de Monterrey, y ellos contribuyeron a, a arreglar las cosas allí, a sacar a nuestros muchachos fallecidos, han hecho una labor también heroica, pero en el caso de Frida Sofía me parece que cometieron un error lamentable. ¿Error es la palabra, María Elena? Mira, Carmen, podríamos elaborar muchas hipótesis de mala fe por parte de las autoridades, solamente hipótesis. Por supuesto que si armamos todas estas caras que tú estás presentando ahora, las que nos han presentado tal vez en algunos otros medios, en las redes también hay mucha desconfianza de lo que sucedió, pues nos conduce a pensar que pudo haber sido deliberado. Yo no me atrevería a decirlo, a darlo como un hecho. Yo creo que tenemos que seguir analizándolo, pero por el momento, yo lo que diría es que como sociedad, como televidentes, tenemos que demandar mayor claridad, mayor rendición de cuentas de qué es lo que pasó a la Secretaría de Marina. No me parece que con Irving nos dijo hace un rato que armaron el comunicado en las rodillas. ¿Qué es eso? Bueno, eso nos dijo hace un rato, que el comunicado que leyeron en la noche en las rodillas, la Secretaría de Marina, me parece que tenemos que pedirles claridad, pero también tenemos que pedirle claridad a Televisa, que pues en lugar de estar echando la culpa a una fuente, pues también revise sus protocolos de comunicación. Me cuesta mucho trabajo pensar que esto fue deliberado, pero, y decirlo, porque, bueno, vamos, aunque las caras de la moneda, las piezas del análisis, pues nos llevan a pensar en una situación muy lamentable de construcción de un espectáculo que le llevó rating a Televisa, ¿no? Te pongo mi caso, que no es importante, por supuesto, que después de años de no prender la televisión, la vuelvo a prender, por supuesto, la pagaré ahora sí para siempre. Rosario, ¿algún comentario de esto? No te queremos atrapar más en esta conversación, pero sería importantísimo tu reflexión, tu comentario. Pues que comparto totalmente la opinión de María Elena. Genaro, ¿qué dices? Estoy de acuerdo. Genaro, ¿qué dices? Hay poco que agregar a lo que María Elena está diciendo de manera muy puntual. En este momento estoy compartiendo en las redes el manual periodístico para la cobertura ética de las emergencias y los desastres. Es un manual muy práctico, son 30 cuartillas, que creo que todos como informadores, incluso a los que no sean periodistas profesionales, también los usuarios de las redes, tenemos que aprender de este episodio que es no solamente lamentable, es condenable. No se vale lo que hicieron. Pueden haber inventado un símbolo, ya hasta me regañó este camarada, pueden haber hecho lo que sea necesario para impulsar el rescate de las personas en el colegio Enrique Rebsamen. Lo que no se vale es lo que hicieron durante 9 horas continuas. No fue media hora, no fue un enlace, fueron 9 horas continuas. Otro amigo que estaba viendo la televisión y él fue el que me lo advirtió, me dice, están haciendo un reality. Y no podía dormirse. Le dije, pues mejor apaga la televisión y juntemos fuerzas para el día siguiente. Pero sí es, y lo insisto, tiene rasgos muy sádicos. Yo no sé si fue a propósito o no, pero fue muy, muy irresponsable lo que hicieron. Bueno, 9 horas de transmisión y todo esto. Hay un elemento que me llama la atención, que es precisamente la respuesta que da Televisa, porque
A ver, Marilena, tú que eres experta en redes, durante varias horas, probablemente en paralelo de la propia transmisión, durante varias horas fue trending topic Televisa. En un país que tiene focos abiertos de tragedia por todos lados, de pronto, por lo menos en el tema de las redes, que entiendo que el tema de las redes no necesariamente es el país entero, pero una buena parte del país está expresándose a través de las redes sociales, y había una expresión social muy vigorosa de rechazo a lo que estaban viendo. Ser trending topic durante muchas horas o varias horas es todo un tema. ¿Por qué no nos dices, Marilena, esto que desde luego tú conoces, pues siendo experta en la materia? ¿Qué te dice eso? Y al final, cuando escuchamos a Rosario, escuchamos a Luz, escuchamos a Dorian, los escuchamos aquí con estos testimonios que están diciendo ya paren esta utilización. Salieron a decir en este programa cosas muy fuertes, y después de que dijeron eso, puede ser que por la razón que aquí se expuso o lo que sea, a la media hora después apareció el secretario, el subsecretario de la Marina diciendo que no había tal confirmación. Todo eso forma parte de un fenómeno de comunicación que tiene en las redes un elemento fundamental, María Elena. Así es, Carmen, porque las redes sociales no son la televisión, ahí convergen una gran cantidad de voces, es muy heterogéneo el público que converge en las redes sociales. ¿Qué es lo que miramos? Desde anteayer por la noche hubo un diferendo entre la reportera de Televisa y un conductor del Financiero y de W Radio, que es, bueno, se puede considerar un influencer, una persona de influencia con muchos seguidores en las redes sociales de nombre Javier Risco. Él señaló que, pues, que tiene muchos seguidores, esto es importante en las redes, señaló que no había tal Frida, y la reportera de Televisa le contesta en las redes que es un charlatán. Desde ese momento, las redes sociales comienzan a desconfiar del caso de Frida Sofía, porque las redes sociales son públicos muy activos, muy energéticos, no es el público al que está acostumbrado Televisa, y se empieza a cuestionar la credibilidad de esta gran historia. Yo misma confesé en las redes sociales, porque soy usuaria asidua también y analista de las mismas, que me había parecido muy buena la cobertura de Televisa. Quiero hacerte esta confesión, es un tuit que yo publiqué hace 2 días, porque yo había seguido la cobertura de sus reporteros y estaba emocionada con el caso de Frida Sofía. Y pues también recibí críticas muy contundentes por parte, me dijo, ¿cómo es posible que usted diga esto? ¿Qué no se está dando cuenta de lo que están diciendo en las redes? Entonces yo empiezo a hacer un análisis de lo que se está comentando en otros círculos, es decir, en las redes sociales, y se está dudando severamente Televisa. Las redes sociales las perdió Televisa desde hace mucho tiempo, pero a mí me parece que si con esta actualización y con esta reestructuración que hizo Televisa de sus noticieros hace poco tiempo, ganó un poquito de credibilidad, me parece que ya la sepultó. Verdaderamente hicieron un papelón, ¿sí? Burlándose de las audiencias mediáticas de esta manera. Y las redes verdaderamente las perdieron desde hace mucho. Las redes desconfiaron desde un primer momento de esta situación, porque había reporteros, Carmen, que estaban ya dudándolo, reporteros de diferentes medios, seguramente Genaro sabe mejor que yo esto, diciendo que, bueno, pero ¿dónde están los papás? O sea, ¿cómo es posible que haya una transmisión en vivo de Televisa y que no haya un productor de noticias? O sea, deja tú el reportero, yo fui reportera 20 años de calle, o sea, el productor que le haya dicho, oye, cuidado, no hay nadie reclamando una tal Frida Sofía, ve a hablar con los papás, reportera, ve a hablar con las Rosarios, con gente como Rosario. Vamos, me parece que la batalla en los medios digitales, en las redes sociales, Televisa la perdió desde hace ya muchas horas. Y ahora la credibilidad, bueno, está hecha polvo en las redes sociales. Yo no sé francamente cómo se va a recuperar de este golpe Televisa. Las últimas informaciones que yo tengo, pues que he seguido en las redes, es
que prácticamente está enfrascada ya en una acusación directa a la Secretaría de Marina, lo cual también es muy lamentable, Carmen. Estamos hablando aquí de una instancia importantísima para el país Bueno, y pues se le está pidiendo una rendición de cuentas de manera frontal, cuando me parece que también Televisa tiene que limpiar antes la casa y darnos una explicación de todo esto que pasó. bueno, La batalla en querida, la red está... llevó a la Marina a pedir disculpas. Así es, Carmen, lo cual me parece tremendamente lamentable. Estamos hablando de la Secretaría de Marina, de nuestro poder castrense, de quien preserva la seguridad de nuestra nación. Esto verdaderamente me parece lamentable, por eso es que pues, la Secretaría de Marina debe de decirnos algo más. Me parece que un comunicado que se redactó sobre las rodillas, de acuerdo con el testimonio de Ivin, que estaba ahí. Es muy lamentable lo que está sucediendo en estos momentos. Y bueno, el clamor de las redes hay por ahí ya un hashtag, ¿no? Es apaga Televisa. Muy difícil la situación en este sentido para Televisa, si ya sus ratings estaban muy bajos, me parece que ahora Genaro es experto en eso, ¿no? O sea, ya las pocas audiencias que tenía, pues ahora sí se van a revelar para siempre. Me parece una situación muy lamentable para todos. Y ahora, bueno, está el tema, yo no soy experta en eso, pero el de los derechos de las audiencias, que me parece que fueron tremendamente vulnerados, y pues los derechos de las audiencias ya son una garantía constitucional. De eso hablaremos también esta mañana, si me lo permiten. Y bueno, pues si les parece bien, Genaro, Marilena, si tienen tiempo, me gustaría que continuáramos en esta conversación. En un momento más estará con nosotros Laura Castellanos, colega periodista, que ella siguió también con mucha amplitud este tema y tendrá muchas cosas que decir. Pero yo le quiero mandar un muy fuerte abrazo a Rosario, agradecerte, Rosario, de verdad que estés aquí, que estuviste ayer, que tu testimonio fue fundamental. El testimonio tuyo, el testimonio de Luz, el testimonio de Dorian, el chico que está asistiendo a las brigadas alemanas como traductor, fueron fundamentales para decir, a ver, esto está evidentemente fuera de proporción. Es una muy importante contribución de ustedes en estas últimas horas, y no tenemos que agradecerte mucho, Rosario, que estés aquí, y que si no tienes inconveniente mantengamos la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, te agradezco todo y también quiero expresarte toda mi admiración y mi respeto, porque yo cuando todo el tiempo, como dice Marilena, me quiero informar, lo hago contigo, porque sé que eres la mejor fuente que tiene este país para informar. Bueno, pues gracias por la flor, Rosario, te mando un fuerte abrazo, de verdad. Gracias por estar aquí, en serio. Gracias. Hasta luego. Gracias a Rosario. Y bueno, como hemos dicho, en este medio podemos constatar plenamente que Rosario efectivamente es madre de familia del colegio. Como digo, no vamos a mostrar ni necesitamos hacerlo las acreditaciones que amablemente nos hizo favor de dar, la boleta de su hijo, los elementos que tenemos aquí, pero en fin, sinceramente nunca lo dudé, pero si hiciera falta le digo que está acreditada perfectamente su identidad como madre de familia de este colegio Repsamen. Genaro, Marilena, pues está el análisis sobre Televisa. Déjenme dejar aquí, además de lo que dijo Marilena, Genaro, este asunto que también me parece muy particular. Ayer tú y yo hablábamos de la foto que subió Virgilio Pasotti de Pedro Torres, el productor de televisión, pues no sé si seguramente el mejor pagado, ¿cómo lo llamamos a Pedro Torres? Este hombre que ha hecho campañas, programas, en fin, es una de las figuras identificadas con Televisa en los últimos años de manera muy fuerte. Uno de los principales productores de televisión, de producciones espectaculares, que, bueno, pues estaba ahí en algún lugar de esta circunstancia, y que Virgilio Pasotti en su cuenta de Twitter subió estas imágenes. En esta complicada semana, estas imágenes. Caray. Estábamos entonces, perdón, algo pasó aquí. Estábamos con estas imágenes, son 3 fotografías, y el mensaje de Virgilio era Pedro Torres charoleando con chalecos de la Policía Federal y un presunto permiso de Luis Felipe Puente para entrar en la zona de seguridad. Pues subimos esa imagen citando a Virgilio, que fue el que la dio, bueno, que la colocó ahí en su cuenta de Twitter, y luego más tarde Televisa Prensa subió un tuit, no sé si lo tenemos por ahí.
Televisa Prensa sube este tuit, nos arroba en @Aristegui Online, y dice: Televisa no tiene relación laboral alguna con Pedro Torres, con Pedro Torres desde hace mucho tiempo. Bueno, o una de dos, o Pedro Torres estaba ahí como ciudadano, que si estaba como ciudadano, ¿por qué traía ese chaleco puesto? O Pedro Torres estaba ahí como profesional, contratado por alguien, y él lo que hace son superproducciones. ¿O qué, Genaro? ¿Qué decimos de esto? Bueno, lo que es cierto, lo comentamos ayer, es que él tiene una empresa que ha hecho producciones para el gobierno federal. Ha hecho campañas, ha hecho spots, manejo de imagen de secretarios y del propio presidente de la República. Él no ha aclarado, entonces, efectivamente, si no tiene una relación laboral directa con Grupo Televisa desde hace ya un buen rato, pero lo interesante sería saber si están destinando recursos para alguna producción. Y nada más agregar algo que, en torno a lo que decía María Elena Meneses, Carmen, si me permites. El tema de la Marina, además del de Televisa, el tema de la Marina es muy delicado, porque el desacreditar de esa manera y con la potencia mediática que tiene la televisión abierta en este país, insisto, no es lo mismo mandar un tweet o hacer una transmisión online que la potencia de una televisora que llega al 94% de los hogares. El desacreditarla de esa manera también está creando una serie de desconfianzas y de vacíos en la coordinación de los rescates y de los trabajos en las zonas de desastre. Entonces, ahí es donde efectivamente tienen que hacer un protocolo de comunicación, y además, sobre todo la Marina, tiene que decir o designar a un vocero, porque esto no es un episodio cualquiera, es decir, no es solamente la anécdota, es la desacreditación y la autodesacreditación de voceros que son muy importantes, que están manejando el rescate, o sea, las labores de rescate en toda la Ciudad de México. ¿Qué dices, Marilena? Bueno, esto que señala Genaro es muy relevante. La Marina y la Secretaría de la Defensa General están coordinando este plan de rescate de las personas que están sepultadas en medio de toda esta tragedia, y es muy lamentable que no tengan un protocolo. Eso me refería yo cuando hablaba de protocolos, decía Ivin en medio de su dolor y de su exaltación, perfectamente comprensible, que no es momento de hablar de protocolos. No, a mí me parece que es momento de hablar de protocolos, ¿no? Debe haber claridad en estas instituciones de lo que está pasando para que no se vuelva a incurrir en algo como lo que vivimos en las últimas horas con este lamentabilísimo caso. No podemos permitir que esto vuelva a pasar, y me parece que sería muy conveniente que nos dieran a conocer, que pusieran en marcha un protocolo para lo que sigue, porque apenas estamos a unas horas, Carmen. El terremoto fue hace unos días, fue apenas en martes, pero lo que viene todavía es mucho y muy difícil, y es necesarísimo que haya protocolos de comunicación y que haya transparencia, claridad, objetividad por parte de estas instancias que hoy están siendo fundamentales para la reconstrucción del país, ¿no? Gabriel Sosa Plata, a quien conocen ustedes, Genaro, Marilena, y el público seguramente que nos escucha lo identifica, entre otras cosas, como ombudsman. Era el ombudsman de MBS, quien lo dijera. Ya, por supuesto, desaparecieron la figura y otras cosas en ese espacio de comunicación. Gabriel Sosa Plata es un especialista en temas de defensoría de audiencia. Él mismo es un defensor de las audiencias, formalmente hablando. Y bueno, pues hablando de estos temas, nos pareció importantísimo escuchar lo que Gabriel Sosa Plata pudiera decir en este momento, con este contexto, con las cosas que están pasando, y lo hemos invitado, Genaro, María Elena, si les parece, lo invitamos a estar en esta mesa con ustedes. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carmen, qué gusto me da saludarte. Saludo también con mucho gusto a Genaro y a María Elena Meneses. ¿Qué dices de todo esto, Gabriel?
Pues mira, yo desde la perspectiva evidentemente de los derechos de las audiencias veo una vulneración muy delicada, porque pues finalmente en la manera en cómo se manejó mediáticamente el asunto afectó uno de los derechos fundamentales de la audiencia, que es el derecho a la información. Pero no solo eso, sino también hubo una violación flagrante de un derecho que tiene que ver con la veracidad de la información y que fue incorporado como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, de que el Estado garantizaría que en todos estos servicios de radio y televisión no solo hubiera temas de competencia o calidad técnica, sino también los beneficios de la cultura, la pluralidad y la veracidad de la información. Así es de que no es un tema que competa exclusivamente pues a echarse, como dicen, la bolita, la culpa entre Secretaría de Marina y por supuesto Televisa y algunos de los medios que también secundaron pues digamos toda esta ficción que estuvimos muy atentos en las últimas horas, sino que hay una responsabilidad del Estado en este terreno. Aquí el punto es en dónde recae esta responsabilidad. Secretaría de Gobernación, la misma Secretaría de Marina a través de su Contraloría Interna, digamos hay un ámbito institucional que hay que ver, porque aquí se deben fincar responsabilidades. Evidentemente hay una responsabilidad legal como funcionarios públicos de que deben actuar en este caso con apego a la verdad. Y luego en el ámbito de los medios, pues una de los avances sustanciales pues que vivimos en los últimos años fue el establecer estos derechos de las audiencias y la creación de las defensorías, tema que hemos abordado en diferentes ocasiones, Carmen, y que pues nos ha tocado vivir en experiencia propia, cómo esta figura pues tan noble puede convertirse en nada cuando no existe voluntad y cuando no existe un órgano regulador que tutele estos derechos de las audiencias. La ley sigue vigente, la obligación de todas las estaciones de radio y televisión de tener la figura de la defensoría sigue vigente. Televisa, como TV Azteca y como la mayor parte de los grupos radiofónicos en el país, adoptaron la figura de la Defensoría de las Audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Esta figura no sabemos cómo funciona. Si tú entras al sitio web www.cirt.com.mx, ahí existe una pestañita que es el del Defensor de las Audiencias y es donde ahora nosotros como audiencias podemos presentar nuestra queja. Esta defensoría debería actuar y hacer públicas sus recomendaciones, indagar previamente cómo estuvo ese manejo y de manera imparcial pues emitir una recomendación, como lo hicimos también en su momento ahí en Noticias MBS. Para eso son estas figuras. Pero también la experiencia dice que de la Defensoría de la CIR pues actúa en la opacidad, o sea, no sabemos si realmente está funcionando como tal. Asimismo, también la Cámara de la Industria de Radio y Televisión cuenta con un código de ética que pues nos habla también sobre estos principios fundamentales de la ética periodística, de la veracidad, de que deben reconocer los errores y reconocer y corregirlos, de que deberán adoptar todas las medidas. Fíjate, es un tema importante, garantizar la autenticidad de todo el video y el audio, incluyendo el material informativo adquirido del público, reporteros autónomos y otras fuentes antes de difundirlo. O sea, hay una responsabilidad también ahí que no podemos obviar, Carmen. Pero pues bueno, ya sabes, la propia industria ha estado combatiendo los derechos de las audiencias. Es tiempo de demostrar que la autorregulación, al menos en este ámbito, funciona. Pues ahí está esta postura, Gabriel Sosa Plata, que te agradecemos muchísimo compartas en esta transmisión. Te mandamos un abrazo y seguimos al habla, si me lo permites. Claro que sí, Carmen, con mucho gusto. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Sé que te vas, Genaro, un último comentario.
Absolutamente, para respaldar la advertencia que está haciendo Gabriel Sosa Plata, ojalá la Suprema Corte de Justicia, que no ha hecho el fallo sobre esta disputa de las televisoras contra el IFETEL por los lineamientos, pues ya tome cartas en el asunto. Este episodio de Frida Sofía es otro llamado de alerta muy grave y muy necesario de dimensionar sobre la impunidad mediática, a final de cuentas. La Secretaría de Marina tiene que pedir perdón en horario de alta audiencia, agachar la cabeza, poner a 2 almirantes a leer como si fueran Viruta y Capulina un comunicado, pero la unilateralidad de la televisión no les permite ni siquiera reconocer ni admitir un mínimo error. Y este episodio que recordó María Elena, que yo lo leí, cuando Javier Risco dice que en redes sociales que no había ninguna niña, la chica reportera que estaba transmitiendo le exigió además que bajara ese tuit, que porque estaba afectando su cobertura. Está literal, está en la historia de este episodio. Entonces, no vengan solamente a regañar a las autoridades, sino también a admitir que lo que le hicieron a las audiencias es imperdonable. Pues es todo un tema, efectivamente, este momento que se vive en términos de información. Nosotros aquí mismo lo hemos platicado ampliamente, vivimos, al igual que tantos otros medios, esta tensión de la niña que estaba por ser rescatada, de la niña que estaba en ese lugar. Y bueno, podíamos tener y tenemos y seguimos teniendo la mirada puesta en muchos otros asuntos relacionados con esta gran tragedia que está pues envolviendo a buena parte de México, pero en la narración misma se puede apreciar de nuestro caso, en nuestro capítulo de esta historia, se puede apreciar que hay un contexto de cosas que invitan a los medios, que casi uso la palabra usan, pero bueno, que invitan, que alientan a los medios precisamente con la propia información. Hemos visto 3 veces, y no está mal volver a verlo, esta escena donde están brigadistas alentando a los medios porque dicen sí, súbanlo a las redes, díganselo a la gente en pocas palabras, y usan todo el tiempo el nombre Frida Sofía. ¿Quiénes son esos brigadistas que salieron a decir eso frente a los medios? Medios que estábamos ávidos, evidentemente, de información, y si la información procedía de la propia fuente que estaba ahí en las tareas de rescate, es verdad que, bueno, ya a estas alturas las cosas seguramente se hubieran hecho distintas, pero en muchos sentidos aquí lo que se está analizando es más allá de la adrenalina y del momento mismo en donde, por ejemplo, nuestro colega Jovel Álvarez, estando ahí en primera fila, viendo este momento, cuando hay, por alguna razón, una especie de expresión de júbilo, ¿no? Que hay algo que viene de ahí adentro y hay una especie de júbilo, él suelta al aire, en vivo, algo que no se puede planear, es una expresión espontánea en ese contexto, y dice, encontraron a la niña. Y yo digo, encontraron a la niña, qué alegría, pues qué va a decir uno, ¿no? Qué alegría, y se dan unos momentos en donde el propio Jovel se empieza a dar cuenta por minutos que él gritó de esa manera por el contagio del momento y de la circunstancia que ya había creado, que ya había instalado como tema principal el nombre Frida Sofía. Pasaron los minutos y entonces las preguntas eran, a ver, ¿la viste? ¿Viste que salió? No la vi. Ah, bueno, entonces se va atemperando lo que fue una expresión inmediata de esta naturaleza. Y entonces se va planteando el asunto de otra manera. Bueno, aquí hay un contexto de cosas y luego viene un análisis que evidentemente es el que muchos medios empezamos a compartir. ¿De verdad podemos saber si hay alguien con nombre Frida Sofía? Porque ¿dónde están los padres? Que era la primera pregunta que todo el mundo empezaba a hacerse. ¿De verdad se puede identificar la identidad? ¿Se puede saber la identidad de la persona o de la criatura que esté ahí, suponiendo que está ahí efectivamente? Pues no había manera y no había manera de constatarlo. Todo eso es lo que nos obliga, desde luego, como medios, a revisar nuestros protocolos, como aquí se ha dicho, de coberturas y de informaciones al respecto. Creo que
en ese caso es muy explicable que los medios en general en ese instante o en esos instantes, bueno, pues estábamos transfiriendo información que además venía validada por las más altas esferas del poder y los que estaban al cargo de la operación, que era la propia Marina. Ese es un tema, pero aquí estamos frente a una cobertura que se extralimitó, que es la que aquí hemos comentado, durante tantas horas, y sí la construcción narrativa a la que se le fueron agregando cosas que hoy ya nadie se hace cargo de dónde salieron. Se le fueron agregando cosas, lo que tú narrabas, Marilena, que enganchó a la gente más avesada como una doctora Meneses, que estaba fascinada con millones viendo ese drama del hilo de vida de una tal Frida Sofía, que hoy sabemos ya con contundencia que nunca existió como tal, con ese nombre y con esa identidad. Para irnos despidiendo, doctora, ¿cómo cierras? Yo cerraría diciendo, Carmen, que a los medios hay que exigirles veracidad, a las autoridades transparencia, a las audiencias, por supuesto, lo que nos queda es demandar el respeto a esta garantía ya constitucional. Y yo cerraría diciendo, Carmen, que hoy la ciudadanía en las calles, la ciudadanía en las redes sociales, que han hecho un papel formidable los ciudadanos en la red en estos últimos días, pues le quedan muy grandes, sí, a la televisión. Y también estamos viendo a muchos funcionarios muy pequeños. Hay mucha ciudadanía, Carmen, y pues lo que nos queda es seguir ayudando en las calles a quienes lo necesitan. Así es. Fíjense que nuestra colega Laura Castellanos, además de su experiencia directa, ha hecho una revisión muy interesante de los momentos clave, precisamente de lo que fue pasando con la cobertura. Estamos con Laura Castellanos en este momento y hablaremos con ella, pero bueno, pues iremos viendo el minuto a minuto, ¿no? La línea del tiempo en términos de la información, la línea del tiempo en algunos momentos y en algunos medios que fueron marcando la pauta de esta tensión dramática que se instaló en México y a nivel internacional, porque hay que ver la cara que tenían los periodistas extranjeros, ¿eh? Hay que ver los titulares hoy de The New York Times, hay que ver lo que se está diciendo afuera, porque esta cobertura no solo fue de nosotros, hubo medios internacionales que fueron llevados al lugar para que capturaran también información directa de los escombros del lugar y pudieran presentar a sus audiencias. Imagínense lo que están diciendo afuera de cómo se manejaron las cosas acá con fuente oficial, que ese es el tema que en este caso estamos analizando. Así que bueno, pues Genaro, gracias por estar aquí esta mañana, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Carmen, a todo tu equipo, a la doctora Marilena Meneses. Gracias, doctora. Doctora, gracias por estar aquí.